Bueno, pues como ya es costumbre, la vía de comunicación para fijar postura, responder o simplemente participar de la vida política de este país de parte del presidente Calderón es Twitter. Y a través de esta vía de Twitter, dio respuesta a lo que hoy se dijo en la mañana en esta conferencia de prensa. Entonces, es un hilo, como le llaman en Twitter, a una serie de mensajes colocados de forma sucesiva. Y lo que dice es: la petición de López Obrador de una consulta de juicio a expresidentes es violatoria de garantías elementales, presunción de inocencia, debido proceso legal, justicia tribunal independiente, investigación exclusiva del Ministerio Público, protección de vida, honra y dignidad. Si tiene pruebas, dice, continúa el expresidente Calderón en su Twitter, si tiene pruebas fundadas contra mí, que vaya hoy y las presente ante el fiscal sin necesidad de consulta. Pero si no se tiene pruebas y ni acusaciones específicas, no hay consulta ni votación que valga. Debe dejar de hostigarme y respetar mis derechos como cualquier ciudadano. Constituye un acto corruptor de la justicia, pues ejerce una presión abrumadora e indebida sobre fiscales y juzgadores a través de la manipulación de la opinión pública con la utilización de recursos públicos, una clara muestra de persecución política y de abuso de poder. López Obrador está confundiendo la República con un circo romano. En lugar de acudir con pruebas a la Fiscalía, pregunta a la multitud si se condena o se perdona a inocentes, mostrando un dedo pulgar hacia arriba o hacia abajo. Un retroceso de miles de años en materia de justicia. Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario. José María Morelos. ¿Quién es hoy en el Día de México el fuerte y el arbitrario? Más respeto al ideal de nuestros próceres. Es lo que dice el expresidente Calderón hoy en su cuenta de Twitter en respuesta a lo anunciado por el presidente de la República. Y me da mucho gusto saludar en este espacio, lo hago en nombre de Joaquín López Dóriga, como siempre, al doctor en materia constitucional, Salvador Nava, para poder abundar sobre este tema. Salvador, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Mario, muchas gracias por la oportunidad, encantado de saludarte. Gracias, Salvador. Pues, ¿ante qué estamos, doctor? Porque, pues, me parece que son varios asuntos. Es el tema de la consulta, pero la iniciativa y la pregunta, y no quisiera yo, digamos, confundirnos en todo esto, y acudimos a ti precisamente para que nos des luz sobre el tema. Adelante. Muchas gracias, Mario. Dos cosas. La consulta popular es un mecanismo de democracia directa que regula la Constitución. Eso lo dejaría como primer punto. Pero el segundo punto, y el más importante, es que la propia Constitución establece sobre qué no puede hacerse una consulta. El primer punto es respecto a la restricción de los derechos humanos. Y los derechos humanos son la parte central de cualquier juicio criminal. Primero los derechos de la víctima y luego los derechos de aquel que es imputado. No puede ponerse al escrutinio de la gente el cumplimiento de una responsabilidad, de una competencia específica que tiene, primero, la Fiscalía General de la República y, segundo, el Poder Judicial. El Estado de Derecho, Mario, consiste en establecer qué autoridades y bajo qué normas van a actuar determinadas funciones del Estado. El debido proceso es un derecho humano para todos los que podemos ser imputados para llevarnos a un juez, y es también un mandato para las autoridades. El presidente de la República me parece que sabe que no es susceptible de ser llevado a una consulta la posible responsabilidad. Eso viola la presunción de inocencia y viola el hecho de que si alguien sabe o tiene conocimiento de un delito, tiene la obligación de llevarlo a las autoridades responsables, que sería la Fiscalía General de la República. Lo que estoy diciendo es que no puede llevarse una consulta popular y que es un acto de populismo, no es un acto de derecho. Ahora, doctor, en materia técnica, sabemos que este documento ha llegado ya al Senado de la República y será enviado a la Cámara, a la Suprema Corte de Justicia. ¿Esto por qué ocurre? ¿Cuáles son las observaciones que debe de llevar? ¿Es la calificación de la pregunta para la consulta? Cuéntanos, por favor. Sí, el procedimiento para la consulta popular es que la pueden solicitar o el presidente de la República
o la ciudadanía cuando reúne un número de firmas que no se reunió, hay que decirlo, y cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión. La iniciativa la presentó el presidente, lo llevó a la Cámara de Senadores como Cámara de Origen, él puede elegir a qué Cámara, y el presidente del Senado tiene que llevarlo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene 20 días naturales para establecer la constitucionalidad de la pregunta o no. Es decir, lo que viene ahora es esperar estos 20 días naturales para que la Corte se pronuncie. Yo podría apostar, Mario, constitucionalmente hablando, que no se reúnen los requisitos para poder hacer una consulta pública porque es una función del Estado, porque viola derechos humanos, porque viola presunción de inocencia y el debido proceso. Es decir, a tu juicio, doctor Salvador Nava, cumple con varios elementos para no ser considerada en una votación positiva de parte de la Suprema Corte, es decir, ¿no van a llegar ni a examinar la pregunta? Sí, la tienen que examinar y luego pronunciarse al respecto. Pero como están involucrados derechos humanos, que es la primera prohibición para hacer una consulta, de acuerdo con el artículo 35 de la Constitución, yo apostaría a que la Corte por unanimidad va a decir que no puede pronunciarse al respecto. Ahora, finalmente, Salvador, reiterando nuestro agradecimiento a nombre de la audiencia y del propio Joaquín por estar con nosotros. Hoy se podría enjuiciar a un expresidente. Digamos, todas estas revelaciones que ha tenido el caso Lozoya y algunos señalamientos en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, si se comprobara que fue cierto, etcétera, tendría que presentarse un juicio, ¿no? Es decir, no mediaría una consulta. Este fuero del que tanto se habla, pues ese fuero se acabó en 2018 y tendría que responder a las autoridades, ¿sí o no? Sí, desde luego, Mario, es muy pertinente tu pregunta. Cualquier ilícito que haya cometido un presidente de la República en su periodo es susceptible de ser juzgado. Si alguien conoce de algún ilícito, debe ir a la Fiscalía General de la República. La Fiscalía integra una carpeta de investigación, lo que antes eran las averiguaciones previas, y si encuentra elementos debe de consignar, es decir, llevar a un juez, y cualquier juez de lo penal podría juzgarlo. Si no hay ningún requisito extra para poder valorar algún ilícito de un presidente de la República, algún delito. La consulta sobra absolutamente mal. Por eso reitera entonces, o quiero pensar que por eso el expresidente Felipe Calderón reitera hoy, y lo escribe, lo leo textual: si tiene pruebas fundadas contra mí, que vaya hoy y las presente ante el fiscal sin necesidad de consulta. Es lo que dice el expresidente, pues. Está en lo correcto y está en todo su derecho. Es correcto y justo lo que dice el presidente Calderón. Bien, pues doctor Salvador Nava, doctor en materia constitucional, agradecemos enormemente tu participación en este espacio. Yo invito a la gente a que te sigan en el espacio que tienes en El Financiero todos los lunes, ¿no? Para que sigas tus textos que son de gran valía. Muchas gracias, Salvador. Muy buenas tardes. Siempre a la orden, Mario. Muchísimas gracias.